buenas tardes. Es un placer estar aquí con tanta gente interesada en el segundo debate del ciclo Desigualdad mucho más que una crisis, un ciclo de méritos y que recibe la financiación de la Caixa. Bien, muchas gracias por estar aquí, por acudir masivamente. Tenemos ya gente en el aula de al lado también siguiendo el debate y nos podemos dirigir a ellos desde aquí. Muchas gracias por venir ante las enormes oportunidades de ocio que también ofrece este centro. Haber elegido esta demuestra mucho interés por el tema que vamos a debatir. Bien, este es el segundo debate de un ciclo de 5 debates sobre desigualdad. El primer día lo dedicamos al análisis de la desigualdad desde una perspectiva internacional, más global. Estuvimos reflexionando sobre indicadores, sobre procesos y, sobre todo, intentando reflexionar entre todos sobre cuáles sean los determinantes de las tendencias de la desigualdad en el largo plazo y cuáles sean los retos principales a los que había que hacer frente. Hablamos de cambios económicos, cambios sociales, cambios políticos, transformaciones en la estructura demográfica, el papel de las políticas públicas, ¿no? Ir profundizando en este debate, pero desde la perspectiva más específica de la sociedad española. Es un tema que se dice que está de moda, la desigualdad, ¿no? Y eso es cierto, porque hoy hablamos de desigualdad mucho más que en otras etapas, ¿no? Pero a veces el decir que la desigualdad está de moda también parece dar a entender que este nivel tan alto de la desigualdad sobre el que vamos a discutir es una cuestión coyuntural. Y hoy una de las principales cuestiones que vamos a discutir es si esto es así o esto no es así, ¿no? Vamos a hablar de una realidad cuestionada, pero que es crítica, ¿no? Cuestionada porque en las últimas semanas, en los últimos meses, han empezado a aparecer informes que discuten la importancia real de la desigualdad y su extensión, ¿no? Sin embargo, los datos pues son muy poco controvertidos, dejan poco margen a la duda. Las últimas estimaciones de Eurostat, por ejemplo, para 2014 sitúan casi con independencia del indicador que serían los 3 o 4 países con mayor desigualdad, ¿no? Si tomamos como referencia un indicador tan sencillo como el porcentaje de renta que tiene el 20% más rico en relación al porcentaje de renta que tiene el 20% más pobre, pues solo nos supera en ese ranking Rumanía, ¿no? Y nos sigue muy de cerca Bulgaria y Letonia, ¿no? Esto es una anomalía, ¿no? Son países que tienen un nivel de renta muy distinto al nuestro y si vamos a las cifras de gasto social o estado de bienestar, pues todavía son países que nos tocan más lejos, ¿no? Pero vamos a profundizar sobre el porqué de esa anomalía, ¿no? De todas las cuestiones que pueden estar relacionadas con este nivel de desigualdad tan alto, ¿no? Como decía al principio, ¿es un problema meramente cíclico que tiene que ver con la crisis o hay un componente estructural en nuestra desigualdad? ¿Es algo que se explica fundamentalmente por el mercado de trabajo o tiene que ver con la debilidad principalmente de nuestras políticas redistributivas? ¿Cómo han podido afectar las grandes en nuestra sociedad en los últimos 20, 30 años? Bueno, son preguntas complejas, son muchas preguntas y es complicado dar respuesta, ¿no? Pero afortunadamente tenemos un elenco de participantes en la mesa que seguro que nos van a facilitar la tarea porque son personas expertas en muchas cuestiones, ¿no? Voy a hacer una presentación muy rápida para pasar ya directamente al debate por estricto orden alfabético. A mi derecha tengo al profesor José Luis García Delgado, muy conocido por todos los aquí presentes, ¿no? Ha sido y es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, donde muchos años fue director del Departamento de Economía Aplicada II, Economía Industrial y Estructura Económica. Ha sido también rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid. Ha tenido muchos cargos que no voy a desglosar ni a relatar uno por uno, pero sí quiero mencionar no un cargo, sino un mérito. José Luis es una persona gran conocedora de la realidad económica y social y, sobre todo, animador de múltiples para debatir los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Y qué alternativas y qué retos son los principales a los que tenemos que hacer frente hoy, ¿no? A la derecha de José Luis está Leandro Prados de la Escosura, que es catedrático de Historia Económica de la Universidad Carlos III de Madrid. Es también investigador del CPR, ha sido profesor en muchas universidades en Estados Unidos, en el Reino Unido, en otras universidades europeas. Y Leandro acumula una amplísima trayectoria, una amplísima investigación, mucho bagaje en el estudio
en el largo plazo del crecimiento económico y el bienestar en España. De hecho, yo creo que de Leandro son las únicas estimaciones que nos permiten tener un recorrido histórico muy largo sobre el problema de la desigualdad, ¿no? Y a mi izquierda tengo al profesor Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense, es también académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha tenido una larga, muy dilatada y brillante de muchas instituciones relacionadas con el bienestar social, como el Instituto de Estudios Sociales, y ha recibido pues muchos y abundantes reconocimientos por su trayectoria, ¿no? En su caso también me gustaría destacar que pocas personas acumulan un bagaje como el suyo para entender cómo funciona el mercado de trabajo, uno de los principales determinantes del reparto de las rentas en nuestro país, ¿no? Él lo conoce perfectamente, ha ayudado al diseño de cuestiones que han sido vitales para el funcionamiento del mercado de trabajo y puede ofrecernos una perspectiva muy realista y detallada de cómo mejorar su funcionamiento. Bien. Pues ya digo, con estos tres ponentes es difícil que se nos escapen cosas, pero seguro que también los participantes en este debate, los asistentes a la sala, pueden plantear sus propias reflexiones. La dinámica del debate es muy sencilla. Yo iré planteando 3 o 4 cuestiones. Los ponentes tienen unos 5 minutos para contestar cada pregunta. Pueden interaccionar entre ellos a su gusto, abrir otras cuestiones si lo ven necesario, y cuando se cierren intervenciones, más o menos en 1 hora, pues abriremos un turno de debate para que los asistentes a la sala puedan realizar también sus propias preguntas, ¿no? ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que voy a lanzar tiene mucho que ver con lo que decía al principio, que es simplemente un intento de situarnos. Es verdad que los indicadores hablan de una realidad muy cruda de desigualdad, un nivel muy alto, anómalo respecto a nuestro nivel de renta, pero esto es algo, entre comillas, reciente, coyuntural. Se puede hablar de una tendencia más en el largo plazo. ¿Supone esto una vuelta al pasado? Hay autores que dicen que la desigualdad ya estaba aumentando, era difícil de reducir o de combatir en el periodo de bonanza anterior a la crisis. ¿Qué podemos decir sobre estos procesos, ¿no? ¿Había señales ya de aumento de desigualdad antes de la crisis, ¿no? Cada uno tiene libertad para contestar. Vamos a ceder en primer lugar la palabra a Leandro, porque además Leandro se va a apoyar, que voy a proyectar ahora mismo en la pantalla. Vamos a ver. Luis, muchas gracias a los organizadores y es un placer estar aquí. Y Luis ha resumido las 2 grandes ideas que están en el aire. Una es que ha habido un fuerte aumento de la desigualdad y la segunda es que el nivel de desigualdad es muy elevado en España. Yo quería empezar por las malas noticias. Las malas noticias son que la renta real disponible por persona en la gran recesión entre el año 2007 y el 2013 ha caído más de un 11%. Esto supone que en 1936-39 es la mayor caída de la renta real disponible por persona de los últimos 165 años, incluso más que en la Gran Depresión. Y esto además ocurre después de que la renta per cápita entre 1986, entre la entrada en la Unión Europea y el 2007, aumentase en un 86%. Entonces, primera mala noticia. La segunda es lo que, gracias a mi amigo Branko Milanovic, se puede ver en la pantalla, que es lo que él llama la curva de incidencia del crecimiento sobre la distribución, y es simplemente la distribución de la renta por percentiles, de los más, empezando a la izquierda, los más pobres a los más ricos, y ver qué les ha pasado en términos reales en los últimos, el periodo 2007-2013. Se observa que solo en la parte que ustedes ven a la derecha hay un aumento, supera al nivel 0. Quiere decir que, por ejemplo, los que están por la renta, en la distribución, que están por debajo, el 20% de abajo, ha experimentado una caída entre un 20 y un 40% de su renta per cápita, mientras que los que están en el 1% han aumentado más de un 5% de su renta per cápita. Estas son, por tanto, las malas noticias que confirman esa intuición que tenemos. Pero ahí se pueden matizar
Y se puede ir un poco más allá y ver a España en el contexto europeo, como decía Luis. Aquí observamos que cuanto el color es más intenso, la desigualdad es mayor. Y vemos que en el año 2014, pues España está en compañía de Letonia y Lituania, Rumanía y Bulgaria, como los países de mayor desigualdad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa mayor desigualdad, estamos hablando de niveles de desigualdad de índice de Gini entre 34 y 35. ¿Eso qué quiere decir? El índice de Gini es una medida que nos dice la distribución de la renta de una situación de perfecta igualdad, donde el 10% de la población tiene el 10% de la renta, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que entre 0 y 100, España está en 34 o 35. ¿Qué supone? Hay una segunda pregunta importante, que es, ¿hay señales de desigualdad, de aumento de la desigualdad antes de la crisis? Y aquí tenemos la comparación de España, que es la línea azul continua, en relación con otros países europeos. Y vemos, por ejemplo, que antes de la crisis, España tenía una desigualdad inferior a Italia, inferior al Reino Unido, inferior a Portugal y a Grecia. Y es solo lo que está en un círculo rojo entre 2007 y 2013 donde en Grecia, Portugal y España la desigualdad aumenta, que son los países donde aumenta el desempleo. Por tanto, no hay signos previos. Y aún así, España, en términos de desigualdad, todavía en 2007. Yo diría que incluso en 2013. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en perspectiva internacional, y esta es la desigualdad en el mundo en el año 2010, el color marrón oscuro es la desigualdad que está entre 26 y 35 de Gini. En rojo está entre 46 y 55, en negro está a partir de 56 y solo en un color gris está por debajo de 26. Y España está en la zona de baja desigualdad del mundo. ¿Es esto algo que corresponde al periodo democrático? Pues sorprendentemente, en 1973 ya la desigualdad de la economía española era baja. Ya estábamos en ese bloque de países de baja desigualdad. Entonces, ¿cuál es, y para concluir en los segundos que me quedan, cuál es la tendencia a largo plazo de la desigualdad? Pues aquí tenemos, esta es la desigualdad de los últimos. Va de 0 a 100, aquí está entre 25 y 55, y se puede observar que el aumento tan marcado de la desigualdad que estamos discutiendo es la parte en rojo del final. Es decir, aquí hay dos sorpresas. ¿Ha aumentado la desigualdad? 5 puntos, a lo mejor, de 30 a 35. ¿Es un aumento dramático? Sí, porque se produce en un contexto de contracción de la renta real disponible por persona. ¿Es un nivel alto de desigualdad históricamente? No. No lo es porque estamos en el mismo tramo de desigualdad desde hace 45 años. Desde el final de los comienzos de los años 60 hasta ahora estamos oscilando entre 30 y 35 de Gini. Por tanto, los niveles históricos de desigualdad en España en los últimos tiempos han sido a escala internacional moderados, dentro de Europa en la zona media alta. Cuando ha habido una crisis como ahora nos hemos ido a la parte alta. Por lo tanto, los datos históricos creo que es interesante verlos porque a lo largo del siglo XX en España se ha producido un fenómeno interesante, que es que el crecimiento ha venido acompañado de una mejor distribución. Salvo en este punto de aquí que observamos, que es la autarquía franquista, donde evidentemente alcanzamos niveles brasileños. Ya para concluir, para que uno se haga una idea, estamos entre 30 y 35 ahora. Entre 45 y 35 estaría, por ejemplo, la India, Argentina o los Estados Unidos hoy día, y entre 45 y 55 pues nos encontraríamos con Sudáfrica, Chile o China. Lo dejo aquí. Muy buenas tardes. Aunque son solo 5 minutos, pero
20 segundos para una palabra de elogio. Primero, agradecimiento a todos ustedes por su presencia, pero una palabra de elogio al Colegio Libre de Méritos por la iniciativa de este estupendo ciclo, ¿no? Y ponerlo además en manos de que probablemente entre los economistas investigadores españoles mejor conoce el tema, ¿no? Y más ha estudiado y más trabajos estupendos ha publicado, que es Luis Ayala, ¿no? Así que de verdad dice muy bien del Colegio Libre de Méritos ocuparse de este tema, traerlo y haber organizado este conjunto de sesiones, este conjunto de debates, ¿no? Lo digo muy sinceramente, ¿no? Estupendo los datos, vamos, la presentación gráfica y con, digamos, de datos que nos ha ofrecido Leandro Prados. Y también lo que Luis Ayala. En este primer turno yo me gustaría, ha salido el término anomalía, después lo hemos corregido. El final de Leandro Prados me quedo especialmente con él. Hay que combatir, mi primera idea, hay que combatir que España, la desigualdad en España, somos un caso absolutamente excepcional en Europa, una anomalía, de nuevo una anomalía, España una anomalía en el concierto europeo, en el conjunto de países europeos. Somos una variante, como decimos, como nos gusta decir para otros procesos. En el curso de los 2 últimos siglos, más de los últimos 3, 4 siglos de historia de España, pero particularmente en el curso de la modernización, lo que llamamos la modernización en la España contemporánea, el tema de la desigualdad, tal como está planteado, es una variante más. España es una variante, está comportándose como una variante dentro de lo que es un fenómeno de alcance europeo, un fenómeno de alcance general, ¿no? Tenemos bastantes notas, países efectivamente mediterráneos, me parece que lo citaba Luis Ayala. Él ha publicado hace relativamente poco un trabajo estupendo, 2 capítulos en un libro estupendo sobre la sostenibilidad, me parece, la crisis del estado del bienestar y los sistemas fiscales en Europa, en donde esto queda muy claro. Tenemos bastantes puntos en común con lo que está pasando en otros países europeos, particularmente en algunos mediterráneos. Por tanto, primera idea, yo creo que hay que combatir que esto es un fenómeno, digamos que en España en esto somos una excepción a la escala europea, no somos una excepción a la escala europea. Ocurre, como nos ha ocurrido en otros temas, en el proceso de modernización de la España contemporánea, que se da con especial agudeza. Cuando ocurren determinados fenómenos, aquí tienden a expresarse con especial intensidad, para lo bueno y para lo malo. Nos ha ocurrido en el proceso de internacionalización empresarial, que es asombroso, en el poco tiempo en que hemos internacionalizado nuestro tejido empresarial, en el curso con el tema de la desagrarización, la caída de la población en el medio rural, y la desagrarización de la estructura productiva española, que a los alemanes les costó medio siglo y a los italianos, a los franceses 3/4 de siglo, y nosotros lo hemos hecho en 20 o 25 años, términos equivalentes. Y ha ocurrido en algunos otros temas, digamos, el tema de emigración e inmigración, ¿no? También hemos sido especialmente intensos cuando hemos tenido que emigrar y cuando hemos tenido que inmigrar, particularmente cuando hemos tenido que recibir inmigración en el curso de la segunda mitad de los años 90 y comienzos de este siglo, ¿no? Entonces, es un fenómeno, yo creo que, insisto, no anomalía, no encuentro excepcionalidad en el caso español, aunque efectivamente estamos, digamos, dentro de ese bloque de países en donde el tema ha alcanzado una especial notoriedad, y en el bloque de países en donde la crisis ha tenido, en términos de desigualdad, especial intensidad. Nunca es una cosa, y es que, claro, las mediciones según los indicadores convencionales, empezando por el de Gini, no meten, me parece a mí, Luis, corrígeme, como gran experto, la distribución de bienes en especie, que, claro, para la calidad de vida es más importante que muchas veces que la renta en metálico, ¿no? Nosotros tenemos un sistema educativo y un sistema de sanidad de acceso muy fácil acceso, y eso, claro, es un elemento que compensa otras, digamos, en términos de rentas, compensa las desigualdades. O sea que a mí me gustaría también, segunda idea, introducir ese matiz.
De acuerdo con los indicadores convencionales, efectivamente estamos en el bloque de países europeos. No somos ninguna excepción a escala europea, pero es verdad que estamos entre los países, digamos, en este momento más desiguales. Pero si introducimos la distribución de bienes en especie, particularmente que hace muy equitativo el acceso a esos bienes, se podrían introducir, digamos, los diferenciales con Europa, en definitiva, con una mejor Europa en este sentido, con una Europa más virtuosa en este sentido, pues quizás se redujera, ¿no? Y bueno, y termino porque esto tenemos muy poquito tiempo y es mejor ir dando y vamos expresando ideas concretas en cada turno, pero ya les adelanto, el problema, lo diferente en España es el paro. Lo diferente en España es el paro. A lo mejor no es la única causa, ni lo determinante de la desigualdad. Pero claro, si aquí la desigualdad es muy profunda, oiga, mire, hay que mirar, es que aquí lo que nos diferencia del resto de Europa, salvo de Grecia, es el paro. Es que tenemos entre 5 y 6 millones de personas. Y en el mejor de los casos vamos a tener 2,5 millones, 3 de parados, como los hemos tenido en los mejores momentos. Entonces aquí el problema es el paro cronificado, el desempleo cronificado precisamente de los menos cualificados. Entonces este es el verdadero problema, y cuando hablamos de paro, pues hablamos de todo lo demás, hablamos de pobreza, hablamos de exclusión, hablamos de desahucio, como se nos decía esta tarde, hablamos de desigualdad. Perdón. Muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, este es el gran tema que hoy está en todos los ámbitos, y yo también felicito al colegio al que me honro en pertenecer, el que ha elegido este asunto y le ha dedicado 5 sesiones, porque creo que merece la pena. Yo creo que son necesarias unas puntualizaciones antes de meterme en alguna afirmación sobre la cuestión que nos ocupa. Primera, dice el profesor Cabrillo anteayer en un artículo de Expansión muy saludable, que lo aconsejo, sobre medimos bien la desigualdad y la pobreza, y hace un estudio muy serio y muy sensato. Se hacen sobre este tema, son todas ellas, aparte de manipuladas ideológicamente en muchos casos, que son hechas con métodos absolutamente rechazables. Que las mediciones de la pobreza, por ejemplo, y pone el ejemplo de Rumanía, que se ha dicho aquí, y de Estados Unidos, se toma una renta per cápita media y todo el que está por debajo, aunque vaya aumentando la renta per cápita, ese es pobre. Entonces, bueno, el que quiera leer, no voy a meter en ello, pero es muy interesante porque llama la atención sobre que las mediciones son de poco fiar en esta cuestión. Aparte que dice él con razón que nadie da razón de por qué dice lo que dice, es decir, que lo dice y según los estudios, y nadie más se mete a profundizar. Segundo, la desigualdad podemos enfocarla ahí: desigualdad jurídica, desigualdad económica y desigualdad social, entre otras. La desigualdad jurídica, yo creo que en este aspecto somos un país muy avanzado. Nuestra Constitución, con el artículo 9 y con el artículo 14, deja rotundamente claro: todos los españoles son iguales ante la ley. En el ámbito mismo, exasperación incluso en las sentencias sobre la igualdad y la no discriminación, hasta el punto que el Tribunal Supremo, en una sentencia del 94, nos tuvo que ilustrar y decir textualmente: el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución española, no supone en todo caso un tratamiento idéntico a todos los que se encuentran en una posición semejante, ya que debe entenderse que la desigualdad en sí misma no es ilegítima, sino salvo que sea de tal naturaleza que se convierta en discriminación, que es su cara peyorativa. Y aquí viene la cuestión de igualdad e igualitarismo. Es decir, una cosa es la igualdad y otra cosa es el igualitarismo, cosa que yo al menos rechazo. La desigualdad social en España, por lo que yo he leído y he visto preparando esta intervención, pues es bastante normal, aceptable. Y la desigualdad económica, también hay que precisar que hay una desigualdad económica en la riqueza, que son muy distintas. Bueno, como telón de fondo, yo creo que es muy importante dejar claro que lo realmente preocupante no es la desigualdad económica en sí misma. Lo fundamental es que el nivel de vida de la población en su conjunto, incluyendo, por supuesto, a quienes menos tienen, sea lo más alta posible en términos absolutos, que los niveles de prosperidad
y bienestar de la sociedad se incrementen de manera persistente y generalizada con el transcurso del tiempo. Dicho de otro modo, el objetivo último no debería consistir en reducir la diferencia entre los ricos y los pobres, sino en permitir que todos, ricos y pobres, disfruten del mayor nivel de bienestar posible. Así, una reducción de la desigualdad es deseable en tanto se consiga mejorando la posición de la población, incluyendo a los más pobres, pero es indeseable a base de empobrecer a quien justa y legítimamente obtiene una riqueza de renta alta. Esto se ilustra muy bien con la anécdota de Olof Palme, que la hemos comentado antes con José Luis, y amablemente iba a decirla a él, me la ha cedido que la diga yo, porque le he comentado que iba a comentarlo. Cuando gana Mário Soares en Portugal las elecciones con mayoría absoluta, le llama a Olof Palme, que era el icono socialista europeo, y le dice entusiasmado que había ganado las elecciones con mayoría absoluta y que iban a emprender una política de acabar con todos los ricos. Y le dijo Palme, pues vas por mal camino, porque aquí estamos intentando acabar con los pobres, que es la visión distinta de la cuestión. Podemos empobrecer a toda la población y estamos todos iguales, o podríamos también enriquecer a todas para que estén todos iguales. Es un problema de óptica y también incluso de políticas legislativas. Bueno, yo, como nos han dado muy poquito tiempo para comenzar, tuve la suerte de encontrarme hace una semana Juan de Mariana, que el que quiera lo puede encontrar me imagino que en Internet, ¿no? Yo lo tengo aquí en papel, pero no sé cómo lo saqué, pero vaya, está en Internet, que es de ahora, hace una semana. El Instituto Juan de Mariana le han hecho este estudio unos economistas muy solventes y todo lo que dicen lo justifican con muchos datos, muchos gráficos y mucha justificación científica también. Y habla de 5 mitos y 5 realidades sobre la desigualdad en España. Es bastante, yo no lo hago mío ni lo dejo de hacer. Me parece que es muy interesante y es un punto de vista poco frecuente en esta cuestión. Van diciendo cuál es el mito y luego lo que es la realidad, a su juicio. Primer mito. España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad de riqueza. Realidad. España es uno de los países de Europa con una distribución de la riqueza más igualitaria en términos comparativos. Una de las principales causas es que cerca del 80% de los hogares tienen propiedad y el patrimonio inmobiliario es el componente de más peso en la riqueza en España. Segundo mito. Determinar los niveles de desigualdad de renta es relativamente sencillo y los resultados son indiscutibles. España está a la cabeza de la desigualdad en Europa. Realidad. La mayor parte de los indicadores que se publican sobre distribución de la renta omiten componentes muy significativos como los alquileres atribuibles a la vivienda en propiedad o los servicios públicos de salud y educación. Si se tienen en cuenta estas rentas en especie, omitida la desigualdad de la renta en España, la desigualdad de la renta en España se reduce en al menos una quinta parte y nuestro país se aleja de ser uno de los países con más desigualdades de renta. Otro mito. Los causantes principales de las desigualdades en la distribución de la renta en España son las abultadas rentas del capital y la desigualdad salarial. Realidad. El principal causante de la desigualdad de la renta es, sin duda, el desempleo. Cuarto mito. España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad en el bienestar real de su población. Realidad. España es uno de los países de Europa con una distribución del consumo más igualitaria, siendo el consumo seguramente el indicador más relevante a efectos de determinar el bienestar. Y quinto mito. España es uno de los países de Europa con menor movilidad social. Realidad. España figura como un país con una movilidad social intermedia en el contexto europeo, por encima de países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, como muestran las medidas de elasticidad intergeneracional. Bueno, esto es muy interesante para un debate, claro, porque todo lo que dice es muy provocativo, pero todo ello viene justificado y estudiado con mucha seriedad y yo creo que merece la pena que en esta mesa pues también lo tengamos presente. Y a terminar diciendo que donde yo creo en este tema, ya reflexionando sobre él, hay una con muletas que llamo yo. Es decir, a nosotros nos han educado la generación mía, que ya tiene años, pues en el esfuerzo, en el riesgo, en el mérito, en la lucha por la excelencia. Entonces nos poníamos a correr cuando tocaban el silbato y bueno, en mi época no había tanta igualdad de oportunidades. Hoy se puede decir que en España hay bastante igualdad de oportunidades, de modo que el que vale
pues tiene medios y le da al Estado medios y la sociedad pues para hacer una carrera o para tener educación, cosa que es fundamental. Cuando eso no existe, sí se puede hablar con justicia de una gran desigualdad. Pero cuando las oportunidades de salida son las mismas, o por lo menos son parecidas, cuando se toca el silbato, lo que desanima enormemente y acaba en una sociedad matando los mejores esfuerzos de los mejores, es que el que va corriendo ve que al lado va uno en bicicleta porque se cansaba y le han puesto la bicicleta para que llegue a la vez. Eso es el igualitarismo, que es el que no creo que sea nada positivo. Bueno, ya me he pasado, ¿no? Bueno, ya está. Es una buena introducción por los tres participantes, ¿no? Porque es verdad que en un debate tan complejo es muy importante conocer los conceptos de partida, ¿no? Y los conceptos en este ámbito suelen ser complicados y a veces incluso ambiguos, ¿no? Pero también es verdad que en los últimos 10-15 años ha habido un esfuerzo muy importante, tanto desde la investigación como de las instituciones, por definir una serie de indicadores muy básicos de desigualdad, muy consensuados y que están y que han producido estadísticas pues muy armonizadas entre los países, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es esos indicadores y esos datos, agruparlos de tal manera que tengamos un relato, ¿no? Y mi segunda pregunta pues tiene que ver con ese relato, ¿no? Porque esto, por ejemplo, estos 5 mitos de este informe del Instituto Juan de Mariana, pues lo que hace es, para cada uno de los mitos, selecciona, pero nunca una fuente homogénea para tener un cuadro comprensivo de esa realidad, ¿no? A ese mismo cuadro que se utiliza en cada uno de esos análisis, yo creo que se le podría poner 10, 20, 30 análisis mucho más robustos empíricamente. Pero lo bueno es discutirlo, ¿no? Y es discutirlo sobre la base de un relato, ¿no? Hay indicadores que nos ha mostrado Leandro, que ha comentado José Luis y que Juan Antonio ahora también planteaba, que nos tienen que obligar a pensar, ¿no? Con independencia de si la desigualdad es mucho más alta o algo más alta que otros países, es verdad que, como decía José Luis, por lo menos estamos en una variante, no sé si mediterránea, probablemente sí, ¿no? Porque así es nuestro estado de bienestar también, nuestro modelo productivo y nuestro mercado de trabajo, pero tenemos indicadores de desigualdad que sí que están más altos, que son más altos que la media europea, ¿no? Entonces, la pregunta, tratando de construir ese relato, es ¿por qué? ¿Qué es lo que está cuáles son los determinantes últimos, tanto de estas tendencias que hemos visto, como de esta realidad comparada, el mercado de trabajo, otros autores las políticas redistributivas, nuestra propia estructura demográfica? Es una pregunta muy difícil y, sobre todo, resumirla en 5 minutos, pero invitaría a los 3 ponentes a que se arriesgaran. Sí. Estas son las preguntas que Luis nos hacía y yo como historiador cuantitativo pues voy a tratar de responder muy precisamente. Hay tres grandes preguntas. Una es si la estructura productiva débil es la que impide la creación de empleo. Otra pregunta, ¿el trabajo favorece la segmentación? Y otra pregunta importante que nos hace Luis es si las políticas redistributivas son débiles. Yo voy a hablar solamente de 2 de ellas. Una breve reflexión sobre la estructura productiva. Yo creo que en este caso es interesante tener en cuenta un fenómeno que se ha producido en los últimos 40 años. Históricamente, cuando la renta per cápita aumentaba, era porque aumentaba la productividad, lo que se producía por hora de trabajo. Esto desde 1975 ha variado. Las épocas en que aumenta nuestra renta per cápita, deprisa, aumenta despacio la productividad. Y en cambio aumenta el empleo. Y esto ocurre, por ejemplo, entre el 75 y el 85, o en 2007-2013, donde aumenta la productividad y cae el empleo. Desde 1986 al 2007 ocurre lo contrario. Aumenta el producto por habitante porque se emplea más capital, pero el trabajo aumenta poco. Y esa productividad del trabajo aumenta poco porque la eficiencia con la que se utiliza el capital y el trabajo
está estancada y llevamos así desde 1986, exactamente. Entonces, el problema que existe es que cuando aumenta el empleo, la productividad del trabajo crece poco y la eficiencia de la economía se estanca, porque el empleo se crea en sectores que no atraen inversión y que no incentivan la innovación tecnológica. Por tanto, este es un elemento que José Luis conoce mejor que yo, que sería interesante analizar qué es lo que explica esa persistencia de que los sectores que crean empleo sean los sectores menos dinámicos de la economía. La segunda cuestión que quería mencionar es que se habla mucho de las debilidades de las políticas redistributivas. Concretamente, por ejemplo, la reciente campaña electoral ha sido las políticas sociales se han abandonado, la salud se ha abandonado. Evidentemente habrá habido sus problemas que yo no entro a discutir, pero sí es importante comparar estas dos líneas. La línea de arriba, la línea punteada en rojo, es la desigualdad que tendríamos en España sin fiscalidad progresiva y sin transferencias. Es decir, nuestra desigualdad estaría en España ahora mismo por encima de un Gini de 50. Es decir, estaríamos como Chile o como Brasil. Estos datos son de la OCDE, son homogéneos, como a Luis y a mí nos preocupa, y lo que muestra es que el bache entre la línea azul, que es el Gini después de transferencias e impuestos, y el Gini de mercado, que llamaríamos antes de la diferencia es muy grande. Para que se hagan una idea, sin transferencias y fiscalidad progresiva tendríamos 17 puntos de Gini más. Por tanto, podemos decir que el estado de bienestar es mejorable. Se puede financiar más barato. Probablemente hay todo tipo de mejoras, pero que es un elemento crucial de diferencia es importante. Y en los 42 segundos que me quedan les quiero enseñar un gráfico comparativo. Este es un gráfico para el año 2012, donde muestra que son todos los países de la Unión Europea. La parte amarilla es el índice de Gini de mercado, es decir, sin impuestos y sin transferencias. La parte azul que está por debajo es cuánto se reduce la desigualdad debido al estado de bienestar, que en España obviamente tiene mucho que ver con lo que se ha hecho en la democracia y particularmente con los primeros gobiernos socialistas. Esto no cabe la menor duda. Es que, por ejemplo, en Suecia o en Alemania tendríamos niveles de desigualdad similares a los de Sudáfrica o a los de Brasil. Es decir, lo que nos diferencia del resto del mundo, Europa Occidental, es el sistema de fiscalidad progresiva y el estado de bienestar. Por lo tanto, me parece que de las dos preguntas que yo me planteaba, la respuesta es debilidad de las políticas redistributivas, ninguna. Gracias. Sí, solo una acotación, que aunque os he dado 5 minutos, si necesitáis 6 o 7, nos vamos a poner la música como en los Goya, ¿eh? Sobre todo yo es que no tengo segundero. Bueno. Voy a volver sobre lo que les dije antes, a propósito de causas o determinantes de la desigualdad, que es el tema fundamental de esta. Yo creo que hay que fijarnos en el desempleo. Yo vuelvo a decirlo, me parece que es el tema más diferencial, que nos hace más diferentes dentro de pautas europeas, nos da tonos un poco más específicos, más especiales. No me fijo tanto en la estructura productiva cuanto que claro, tiene que ver con la estructura productiva. Me fijo en lo que les decía antes, en el desempleo cronificado. Yo creo que este es un tema que no tenemos conciencia clara del tema, del problemón. Hay entre 2 millones y medio o 3, según algunos cálculos, de personas permanentemente que están, si no cronificado su desocupación, al borde de estar cronificada, ¿no?
Y eso no se resuelve. No hay rescate posible, rescate social posible con políticas redistributivas. Si estamos hablando de 3 millones de personas o 2,5 millones de personas permanentemente en esa situación, ¿no? El desempleo cronificado no solo reduce rentas, destruye, ¿no? Es devastador en términos de recursos psicosociales, identidad, motivación, ganas de aprender, que a su vez son claves para poder volver a la condición de empleable, ¿no? Creo que este es un tema fundamental. Hay otro complementario que lo venimos arrastrando desde hace 30 años ya y que se ha acentuado en el curso del último lustro, o de los ultimísimos años, que es la muy intensa rotación entre empleos con pérdida de rentas entre medias, o sea, entre empleo, a veces desocupación, empleo, y ¿no? Esa inestabilidad. Si sumamos la cronificación de los desempleables y la inestabilidad en el empleo, claro, entonces es un cóctel, es una combinación absolutamente perniciosa, ¿no? En términos de desigualdad, claro, es un componente, yo creo, un determinante para el crecimiento de la desigualdad. Eso es lo que quería insistir fundamentalmente, y después que políticas, a propósito de debilidad de nuestras políticas redistributivas, mi opinión me parece que se lo he entendido bien, coincide totalmente con Alejandro Prados. No tenemos débiles políticas redistributivas, gastamos mucho. Lo que pasa es que gastamos ineficientemente. Gastamos bastante en prestaciones por desempleo propiamente dichas, con periodos de duración del desempleo muy altos, y después en las otras prestaciones por desempleo, subsidios de diverso tipo, no contributivas, etcétera. Esto estamos gastando del orden de 9.000 millones al año. Y muchos de esos subsidios son incompatibles con el trabajo. Con lo cual, claro, es un círculo vicioso, la trampa de la pobreza. O sea, es que te dan un subsidio pobre, pero que como es a muchos, gastamos mucho, y encima te es incompatible con el trabajo. O sea, yo creo que no es tanto un problema, en definitiva, de estructura productiva, cuanto de organización. Aquí hay un problema institucional muy grave de mercado de trabajo y todo lo que es el diseño de políticas redistributivas. Perdón. Muchas gracias. Sigo siguiendo lo que acaba de decir José Luis García Delgado. Yo creo que el gran drama, porque ahora mismo la desigualdad en España ha llegado fundamentalmente en materia de renta por la crisis del empleo y por la más de muchos empresarios de las facultades de flexibilidad interna que da la reforma laboral y que se ha utilizado en demasiadas ocasiones para poner un nivel salarial pues muy bajo, o por lo menos poco justo, ¿no? Y esto ha producido un gran malestar, y por eso ese tema es un tema que hay que ahondar en él y tenerlo muy presente, ¿no? Una cosa es que la empresa tenga flexibilidad para moverse, flexibilidad que se llama interna, para modificar condiciones, para el tema de las categorías profesionales, etcétera, y otra cosa es que se utilice esa reforma para producir unas bajadas de salarios poco aconsejables para la propia empresa. Yo suelo decir, y lo creo firmemente, que la justificación ética del capitalismo es el empleo. Sin empleo, el capitalismo tiene muy mala defensa, ¿no? Casi prefiero el comunismo, ¿no? Que no me da libertad, pero me da empleo. Entonces, lo capitalismo es que me da la oportunidad de trabajar y con mi salario vivir en libertad lo mejor posible. Esa es la cuestión. Entonces, en la medida en que el capitalismo empieza a atacar por la vía del empleo, empeorando las condiciones y no dando empleo, pues tenemos un problema. Tenemos un problema para el propio sistema, y lo tienen fundamentalmente los que defienden el sistema o están ahormados los países en ese sistema capitalista, ¿no? Entonces, en España, no sé yo qué maldición tenemos, que cuando va bien, años 2004, 2005, 2006, teníamos el doble de paro que en Europa. Europa tenía el 5, números redondos, y nosotros el 10, cuando aquí era un boom de bienestar, de riqueza, de
de locura también, de gasto, de consumo. Y cuando las cosas se han puesto mal, Europa tiene un poquito menos del 10 y nosotros el 20. Yo no soy experto en economía ni en sociología, pero alguien tiene que estudiar este fenómeno, porque realmente es muy menos que no viene al caso, pero aprovecho por mi deformación profesional, que es lo de los fijos y temporales. Yo he llegado a creer que el empresario español tiene un gen que nace con él de odio al fijo, porque no es explicable que siendo el fijo o el estable un valor muy positivo para la empresa, porque le puede formar, puede de alguna forma pedir a esos trabajadores que se adhieran a los objetivos de la empresa, etcétera. Sin embargo, todas las reformas laborales en 35 años que llevamos, todas han tenido como objetivo disminuir los temporales y todas lo han incrementado. Entonces, no sé, eso es otro fenómeno digno de estudio, que no sé qué nos pasa realmente. Bueno, pues dicho eso, yo creo que España tiene un sistema porque igualdad es redistribución, como acaba de decir José Luis, y la redistribución, desde el punto de vista política del poder, pues yo creo que tenemos un sistema con muchas mejoras, evidentemente, sobre todo en los partidos políticos, pero hay un sistema democrático en el que el poder, pues a través del sufragio universal y de la intervención en los asuntos públicos. En cuanto a la redistribución del conocimiento, pues tenemos un sistema educativo con gratuidad en algunos tramos de la educación y con un acceso bastante generalizado, con independencia de los medios económicos, para las personas. Y en cuanto a la redistribución económica, pues la seguridad social, el salario mínimo, ahora la renta básica y la política fiscal que tenemos, pues yo creo que objetivamente la política redistributiva en ese aspecto cara a la igualdad en España bastante aceptable, como es evidente, mejorable. ¿Es posible una distribución o redistribución ideal de la riqueza? Pues sí, puede ser con políticas coactivas. Yo creo que sí que es posible, pero siempre respetando la autonomía individual, la libertad contractual y el derecho de propiedad. Es decir, lo que no se puede conseguir esa redistribución es con políticas coactivas que nos llevan con toda seguridad a una peor situación de pobreza y a una peor situación de lugar en el mundo. Porque al final, y con esto termino, yo creo que el factor que al final ha producido más impacto en todas nuestras vidas y en las políticas económicas, sociales, etcétera, es la globalización. Eso es terrible cuando el señor de Eibar está fabricando destornilladores y ve que sus trabajadores, a los que les da no el Estado, pero con sus salarios y su aportación, les da una seguridad social, una educación, etcétera, lo que tenemos, el estado de bienestar español, y ve que compran todos los productos y esos destornilladores de Made in China, pues es descorazonador. Es decir, queremos las pensiones europeas y las compras asiáticas. Y eso es un tema tremendo. Tremendo porque, de alguna forma, y parece que algo está moviendo a las instancias internacionales, estas que funcionan sobre todo online, paguen impuestos en los sitios, porque si no, verdaderamente, al final, el empresario que está en los distintos países se encuentra con una competencia tan brutal que hace muy difícil su supervivencia. Entonces, todos esos temas son los problemas de raíz para que lleguemos a tener una igualdad. Y repito, para mí la igualdad es igualdad de bienestar. No que haya en España 100 Amancios Ortegas, pues si tuvieran además todos otras Zaras, pues no está mal. Y el que si vive bien, razonablemente bien, la persona que tiene infinitamente menos que el señor Amancio Ortega, pues no le produce ningún impacto especial si él vive con cierto bienestar. Por tanto, eso de que haya un 1% de que son millonarios, si esas personas lo utilizan sobre todo en inversión en riqueza, en inversión en empresas y en dar empleo, pues bueno, pues no produce ningún efecto muy negativo en la población. Lo malo es cuando, como he dicho antes, se reza por afán de igualdad. Muchísimas gracias por lo aplicados que son los tres ponentes y por la precisión en sus contestaciones, ¿no? Han salido una serie de temas que realmente iban a dar forma a las siguientes preguntas, pero no es ocioso volver a hacerlas, ¿no? Porque ha salido el tema del desempleo, ha salido el tema del ciclo y ha salido el tema de la crisis, ¿no? Y hay que preguntar por la crisis, ¿no? Sobre todo porque no sabemos en qué momento del ciclo estamos ahora mismo, ¿no? Porque
También hay una interpretación de este valor tan alto de la desigualdad para algunos y este crecimiento que la liga muy especialmente a la crisis y, como se ha dicho, al crecimiento del desempleo, estirando, con perdón por la expresión, esa interpretación que habría que esperar que si se recuperan los niveles de empleo o se recuperan los niveles de actividad económica, lo normal sería que los indicadores volvieran a descender al punto de partida, ¿no? Sin embargo, la experiencia que tenemos para la crisis, la fase recesiva anterior, fue que en un periodo breve, pero de crisis intensa, aumentaron los indicadores de desigualdad y después, eso nos lo dicen las encuestas continuas de presupuestos y el panel de hogares, después no volvieron al nivel anterior a esa crisis. De tal manera que parece que cuando hay un salto, lo que parece que es transitorio se puede convertir, no sé si es la palabra adecuada, en estructural. Después de esta homilía, mi pregunta es, en términos de desigualdad, ¿hay realmente un antes y un después de la crisis? ¿Lo que ha pasado en la crisis puede marcar la desigualdad en el futuro? ¿Se ha roto algo en el tejido económico, en el tejido social con la crisis, que no vaya a ser tan fácil recuperar, que no está tan claro que exista ese automatismo con el crecimiento económico y el empleo? No son preguntas bien planteadas y fáciles, pero creo que sería interesante debatirlas. Gracias, Luis. Estas son las denuncias que nos hace Luis, que si hay fractura social. Y entonces yo quería hacer un comentario sobre el concepto de desigualdad. La desigualdad, en realidad, es un concepto, pero que detrás del cual hay otros muchos. Es decir, hay muchos animales a los que llamamos desigualdad. En el siglo XIX, los economistas clásicos consideraban que la desigualdad era, en realidad, el bache que existía entre los ingresos de los propietarios y los ingresos de los trabajadores. Y, por tanto, lo que llamamos los economistas la distribución funcional de la renta era una manera de medir la desigualdad. En el siglo XX, y Kuznets hizo fortuna con sus estudios, lo que observaron es que en la medida en que había más trabajadores cualificados, la dispersión de las rentas del trabajo aumentaba. Y ese era un nuevo mecanismo que generaba la distribución funcional, es decir, el bache entre propietarios, ingresos de propietarios y de trabajadores, no reflejaba la desigualdad tanto como la dispersión de las rentas salariales. Y hoy día estamos en otra época, donde el énfasis se pone no en la desigualdad, sino en la concentración de la renta, ¿vale? Y esto hace que la sensibilidad social sea distinta en cada época. Y, por otro lado, y eso ocurre en países históricamente igualitarios, como España, un país igualitario desde la frontera en la Edad Media, pues que el umbral de tolerancia a la desigualdad, lo que llama Atkinson la aversión a la desigualdad, se eleve. Lo que quiero mostrar es algo que me parece que pone, es decir, la respuesta a Luis es, por un lado, no se puede predecir el aumento de la desigualdad porque la desigualdad no era tan grande en términos europeos en el 2007. Históricamente no se puede decir de extraordinaria desigualdad. Lo que ocurre es que la desigualdad ha aumentado en un momento en que ha caído la renta disponible y, por tanto, si somos más pobres, la desigualdad se nota más. Pero lo que quería señalar es que esta sensibilidad del mundo occidental tiene que ver con lo que Branko Milanovic mide, que es su famosa curva del elefante, que es cómo le ha ido a cada percentil de la renta en el mundo en los últimos 30 años. Y él observa que a la clase media de los países en desarrollo les ha ido bien y a la clase media de los países desarrollados les ha ido mal. Aquí lo que tenemos en este gráfico de aquí, esto es la concentración de la renta en manos del 1 por 1000 y del 1 por 10.000. Entonces se observa que esto es un trabajo de uno de los colaboradores de Thomas Piketty, que es Facundo Alvaredo y Emmanuel Saez. Y estos son los últimos datos de Facundo. Esto es interesante porque la teoría que ellos tienen frente a la de Kuznets se ha reducido en el mundo occidental, que es lo que ellos estudian, por shocks exógenos. Es una interpretación, digamos, política. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los años 30 reducen la desigualdad. No hay un repunte porque los que han luchado en la Segunda Guerra Mundial
reclaman una fiscalidad progresiva y estado de bienestar, y sería a finales del siglo XX cuando hay un repunte de desigualdad que ellos asocian a Thatcher y Reagan. Bien, esto lo que muestra es que su predicción es cuando hay crecimiento, la renta se concentra, cuando hay crisis, los más ricos sufren proporcionalmente más. Entonces, la predicción sería que la crisis actual ha afectado negativamente a las rentas más altas. Pero nuestra percepción va con un cierto desfase. Entonces, lo que aquí observamos es que, por ejemplo, en el año 2007, el 1 por 10.000 más rico, con mayor ingreso, renta per cápita, tenía una renta per cápita que era al menos 100 veces, ¿vale? Sin embargo, lo que se observa es que del año 2007 al año 2013 la concentración disminuye. Por tanto, las rentas más altas han sufrido la crisis más que el resto. No nos dan pena, ¿verdad? Porque ahora solamente tienen 80 veces la renta media, pero ya no 100. Y entonces lo que es interesante es compararla con la medida convencional, que es el índice de Gini. El índice de Gini, que es el que se asocia a los estudios de Kuznets, es un índice que mide un tipo de desigualdad, mide lo que ocurre en la mitad de la distribución. Entonces, si se observa la línea roja, aquí tenemos que es el índice de Gini, y la línea punteada en azul es la concentración de la renta. Y se puede advertir que las historias son distintas. Durante la crisis reciente, la gran recesión, ha aumentado la desigualdad medida por el índice de Gini y ha caído la concentración de la renta. Pero nuestra percepción es que ha aumentado mucho la concentración de la renta, y que es la que genera opinión, es la particularmente afectada por esa concentración de la renta. Gracias. 2 minutos libres, ¿no? Esto es España, ¿sí? Mi turno. Muchas gracias. Se ha roto el tejido social. Es una parte de las cuestiones, una de las cuestiones que nos plantea Luis, ¿no? Un tema para mí favorito, ¿no? Es admirable el comportamiento de la sociedad española en el curso de estos últimos años, ¿no? Si se hubiera roto el tejido social, no tendríamos la paz social de que disfruta este país, ¿no? En términos absolutos y en términos comparados, ¿no? En esto sí anómalo lo que está ocurriendo en España con relación al resto de Europa, ¿no? De la Europa que es siempre referencia nuestra, ¿no? No hay una violencia organizada, grupos violentos organizados, no hay xenofobia, no hay radicalismo organizado. En algunos de los países más igualitarios de Europa, bueno, no quiero hacer demagogia, se queman albergues de refugiados. Si se hubiera roto el tejido social, no disfrutaríamos de la paz social que hay. Los últimos datos que ha publicado el Ministerio de Interior son impresionantes. Está bajando la delincuencia y apreciablemente. Está bajando la conflictividad, los conflictos en lugares públicos, en los espacios públicos, de todo tipo, los más violentos y los menos violentos, ¿no? Los más agresivos, los menos agresivos, ¿no? Estas manifestaciones diarias en la sociedad española, formales, informales, de solidaridad, ¿no? Plataformas, ¿no? De voluntarios, bancos de alimentos, Cáritas, la familia, claro, la red familiar está funcionando, está demostrando una capacidad. Esta familia que la hemos puesto patas arriba en términos de estructura, de sus moldes, de sus pautas de comportamiento. La familia que nosotros conocimos hace 30 años en España es residual casi respecto a las nuevas formas de familia, pues sin embargo la familia con todos sus cambios sigue siendo una red de cohesión extraordinaria, ¿no? Primera parte de lo que les quiero decir, y entonces aportar un dato. Miren, no se repara bastante en lo que algún autor, un además muy buen compañero y amigo, el profesor Serrano Sanz, ha llamado en alguna ocasión la contabilidad de la paz social. Bueno, él habla de la, voy a decir tanto cohesión social, pero sí de paz social.
Comparando la situación a la altura del año 2015, con la que teníamos en el 95, estábamos saliendo de otro periodo de crisis, o con la que teníamos en el 85, estábamos saliendo de otro periodo difícil y en muchos aspectos crítico, pues fíjense los datos los resumo mucho, es un cuadro amplio. Si sumamos el número de ocupados, pensionistas, parados, con prestaciones contributivas o no contributivas, con subsidios, y también las rentas, los perceptores de rentas mínimas, en el 85 eran 17 millones de personas en España. En el 95, 20. Hoy, 30. Lo cual quiere decir que sobre la población total, esta cobertura, estos perceptores de retribuciones regulares, bien por ser ocupados, bien por ser pensionistas, bien por recibir algún tipo de prestación, de subsidio, retribuciones regulares, periódicamente regulares, sobre la población total, en el año 85, 17 millones sobre 28 era aproximadamente un 45% sobre la población total. En el año 95, un 53%. En el año 15, un 66%, perdón. No sé si me estoy saltando yo esto, población total. Sobre la población de más de 16 años, esa tasa de cobertura, en términos de retribuciones regulares, en el año 85 era el 60%, de todos los que tenían 16 y más años recibían algún tipo de retribución regular. En el año 95, 85, 60%. 95, 65%. Hoy estamos cerca del 78%. Esto es una red de seguridad, ¿no? Les decía el título, ¿no? Contabilidad de la paz social, de la cohesión social, ¿no? Que es importante, es decir, que la sociedad española, el tejido social no se ha roto. Es que yo niego la mayor, no se ha roto el tejido social, es que si no, no podríamos estar como estamos en España. Tenemos 5 millones ahora de desempleados, hemos tenido 6 millones, que no haya otras manifestaciones, digamos, de ruptura, de contestación en bloque y global de lo que es el sistema. Paro aquí. Bueno, la pregunta si la crisis ha tenido sobre este tema influencia, yo creo que ha tenido muchísima, y sobre todo yo en la crisis lo que considero un factor fundamental es cómo se ha golpeado a la clase media, ¿no? Recordando la conocida película Salvar al soldado Ryan, yo creo que tendrían todos los políticos que marcarse como objetivo salvar a la clase media. Y la clase media, desgraciadamente, en estos últimos años, también con incluso más agudeza, ha sido la víctima de la crisis y la que ha pagado más duramente esta crisis. Y una sociedad sin clase media es una sociedad desestructurada. Yo creo que uno de los problemas es que hay que llevar unas políticas fiscales, económicas, etcétera, que de nuevo fortalezca a esta clase media que en España ha sido una de las causas de nuestro bienestar y de nuestra prosperidad en los últimos años, ¿no? Saldremos, evidentemente, pues la historia nos enseña que de todo se sale, ¿verdad? Y de cosas peores. En mi juventud se decía, más se perdió en Cuba, ¿no? Pues recordando aquellas viejas, todos saldremos, y saldremos seguro. Pero saldremos si no caemos en la tentación de las políticas populistas y políticas poco ortodoxas que pueden tener un gran eco inmediato popular, pero que al final tendrán unos efectos devastadores si no logramos en este carro de la prosperidad, del renacimiento económico y del equilibrio de las cuentas, etcétera,
no logramos en esta selva de la globalización ir por el camino ortodoxo y no por el camino equivocado, que a primera vista puede ser muy aplaudido y muy bien visto por una parte de la población, ¿no? ¿Esto se va a lograr? Pues desgraciadamente con la situación política que nos han dejado las elecciones, pues va todo a complicarse mucho y no veo yo fácilmente que salgamos de la crisis con decretos, leyes voluntaristas llenos de la mejor intención, pero que difícilmente veo yo van a lograr que esto se ponga otra vez en el camino del bienestar, de la prosperidad, de la riqueza, del empleo, etcétera. Entre otras cosas, porque quien crea empleo no es el BOE, como sabemos todos. Quien crea empleo son los empresarios. Y los empresarios, igual que ocurre con el trigo, que si no tiene una tierra adecuada, pues por mucho que lo riegues y por mucho que lo plantes no sale, pues aquí pasa igual. Como no tengamos una serie de condicionamientos económicos, fiscales, sociales, etcétera, adecuados, pues podemos tener el gran problema de que siga hundida la clase media y que siga hundida la recuperación que se comenzaba a vislumbrar. Muchas gracias. Pues yo voy a lanzar mi última pregunta porque ya hemos avanzado bastante en el tiempo y hay que dejar un espacio para que los asistentes en la sala también hagan sus cuestiones. Y si decía que las preguntas anteriores eran difíciles, pues la última yo creo que lo va a ser más porque además tiene que ser necesariamente muy personal, ¿no? Que es intentar hacer un poco de prospectiva con todo el riesgo que esto conlleva, ¿no? Piketty, en su libro que mencionaba antes Leandro Prados, nos invita a una reflexión bastante pesimista, ¿no? Viene a decirnos que es casi inevitable que la desigualdad sea mayor en las próximas décadas que la que hemos vivido en los años 80, en los años 90, no solo en España, sino en la mayoría de las sociedades europeas o países de la OCDE, ¿no? Y por muchas razones que han salido, la globalización, cómo funcionan las instituciones, los cambios económicos, ¿no? Mi pregunta es, ¿podemos esperar algo distinto que no sea así? La mejor manera de intentar solucionar este posible problema distributivo es la inercia de esperar mayores tasas de crecimiento económico. Antes hablábamos de las políticas redistributivas. Es verdad que son las que nos corresponden casi, ¿no? Pero también veíamos en el gráfico que nos ponía Leandro que redistribuyen menos la renta que en otros países de la Unión Europea, ¿no? Hay márgenes realmente, que nos decía Juan Antonio Sagardoy, que es complicado en este contexto, ¿no? E incluso también mencionaba ahora mismo Juan Antonio Sagardoy otra cuestión que es importante y que hemos tocado solo de refilón. ¿Qué pasa con el ámbito político? ¿Podría haber reformas también en lo político que nos ayudaran a corregir esos problemas de desigualdad? Bueno, son muchas preguntas para los 2 o 3 minutos que les puedo dar a los ponentes, pero les rogaría que hicieran un esfuerzo de síntesis. Yo voy a tratar de... Estas son las preguntas una vez más. Yo solamente me voy a centrar en dos de ellas. Una es revertir la desigualdad, que a mi juicio no es tan elevada, aunque pueda ser dramática, con crecimiento económico. Pues con el crecimiento económico que hemos llevado hasta ahora, no. Con un crecimiento que aumente la flexibilidad en los mercados de productos y de factores y donde haya mayor énfasis en el capital intangible, es decir, capital humano y en la tecnología de la información y las comunicaciones. Probablemente esa sea una vía en un mundo crecientemente globalizado y donde nos han ido alcanzando, eso no lo solemos enfatizar, pero Israel, Taiwán, Corea del Sur, ya nos han pasado y van a venir más países emergentes pasándonos. Pero yo quería hacer quería centrarme en las políticas redistributivas. Este es el gráfico que puse antes, entre la situación que tendríamos sin estado de bienestar y política fiscal, la situación que tenemos en rojo, esa situación sin estado de bienestar, en azul con estado de bienestar. Por tanto, cuando en estos momentos hay muchas personas que piensan que la solución es aumentar la presión fiscal, yo creo que habría que tener en cuenta, primero, que tenemos una población envejecida, segundo, que el estado de bienestar tiene que pagar nuestras pensiones, tiene que pagar la sanidad, que es excelente, y que el margen de maniobra es pequeño, sobre todo si queremos no solo redistribuir, sino seguir creciendo. Y, por tanto, esto nos lleva a un problema que está hoy día siendo debatido
y que además hay dos autores españoles que han trabajado sobre él y que han publicado las grandes revistas, que es la diferencia entre desigualdad de esfuerzo y desigualdad de oportunidades. La desigualdad de esfuerzo es inevitable en una economía libre. La desigualdad de oportunidades sí se puede combatir. Gustavo Marrero y Juan Gabriel, esto no se revela, bueno, no quiere pasar, pero les juro que había un gráfico precioso. Aquí está. Este gráfico muestra que España es de los países de la Unión Europea uno de los de mayor desigualdad de oportunidades. ¿Cómo se puede atacar esa desigualdad de oportunidades? A mí se me ocurren a bote pronto 4 campos. Uno, y aquí está mi maestro Gabriel Tortella, que inmediatamente lo diría, la educación. Mejorar el contenido y la calidad. En la sanidad lo hemos conseguido, en la educación no. La segunda cuestión sería, y eso Juan Antonio Sagardui sabe mucho más, el desempleo. Reducir la dualidad del mercado que penaliza a las mujeres y a los jóvenes. En tercer lugar, la mayor fuente de desigualdad de oportunidades, que es el fraude fiscal. Y en cuarto, aumentar la competencia en los mercados de productos, no solamente el mercado laboral, mercado de capital y mercados de productos. Eso es crucial para reducir la desigualdad de oportunidades. Y quiero terminar, a hacerlo en menos de... Si esto es mi última transparencia, pero esa es la que más se revela de todas. Esto evidentemente, aquí está. Solamente fíjense en la parte final, ¿vale? Esto es en rojo es el índice de Gini en España y en azul es el índice de libertad económica, es decir, medida como ausencia de coerción e interferencia sobre las decisiones de los agentes económicos. Es interesante observar que en España, desde la democracia, ha habido un considerable aumento de la libertad económica, acompañado de una considerable reducción de la desigualdad. Esto ha ocurrido en los últimos 40 años. Por tanto, ¿qué significa esto? Que esto aporta cierto apoyo a la idea de que en la medida en que reduzcamos los costes de transacción, es decir, los costes de hacer negocio, facilitando la competencia en los mercados de productos y de factores, que no solamente es el trabajo, probablemente conseguiremos reducir la desigualdad de oportunidades. Gracias. Bueno, muy rápido. Dejar un poquito de margen al coloquio con todos ustedes. 2 o 3 cosas rápidamente. Primero, no creo en la irreversibilidad. Yo creo que hay pocas cosas del todo irreversibles en términos históricos y yo creo que se pueden reconducir las cosas. Yo creo que el principal problema, vuelvo sobre lo que ha sido el leitmotiv de todas mis intervenciones, es recuperar empleo y particularmente de los menos cualificados, que el tema no va por las políticas redistributivas como por las políticas activadoras de activación del empleo, activación para trabajar, políticas activas, lo que llamamos políticas activas, bien diseñadas, eficientemente gestionadas, desde los cursos de formación hasta los servicios de empleo, bien gestionadas. Yo creo que eso es fundamental. Creo que no funcionan actualmente. La percepción que tenemos, es que los servicios de empleo no funcionan adecuadamente en España, ni los cursos de formación. Yo creo que lo principal es recuperar empleo, insisto, de los menos cualificados para luchar contra ese bolsón de desempleados crónicos, ¿no? De desempleo crónico, ¿no? Creando a través de políticas de activa un clima, un ambiente distinto. ¿Cómo es posible que en algunas provincias españolas estén casi desocupadas, ¿no? Todavía hoy, cuando se está creando empleo muy, muy rápidamente, ¿no? Hay provincias andaluzas del 35, 37%, alguna de ellas. ¿Cómo es posible, ¿no? Y después, para terminar, no sé si mi vaticinio, mi deseo por lo menos, yo creo que se volverá con unos tonos u otros a políticas socialdemócratas, entendiendo por tales aquellas que se plantean a la vez el ideal
de la libertad y el ideal de la igualdad, ¿no? Como las dos caras, en definitiva, de un ideal superior que es la democracia, ¿no? La desigualdad permanente y crónica erosiona la libertad, eso lo sabemos en el curso, eso lo hemos aprendido bien los europeos, entre otros, en el curso del siglo XX, ¿no? Lo que nos dice, por ejemplo, el último Premio Nobel de Economía, precisamente ha hecho muchos trabajos sobre ello, ¿no? Entonces yo creo que habrá, se volverá a políticas socialdemócratas más, como las que hemos conocido en Europa de la segunda mitad del siglo XX. La libertad se asienta duraderamente en sociedades que combaten por lo menos las desigualdades extremas eficientemente. Yo telegráficamente lo que veo en el inmediato futuro, y metiéndonos un poco también en la política, que es fundamental, claro, los que vayan a llevar los destinos de este país, ¿no? Yo veo una gran preocupación por repartir la tarta, pero no por engrandecer la tarta. Y podemos correr el peligro de que no haya tarta cuando hay que repartir, ¿eh? Y los programas que yo he visto, todos hablan de políticas sociales, que nadie puede poner ningún pero no veo en la mayoría de los programas unas previsiones de inversión en conocimiento, inversiones tecnológicas, emprendimiento, es decir, la tarta. Porque repartir, y corremos el peligro, como digo, que la repartamos efectivamente y luego ya dentro de 3 o 4 años o 2 o lo que sean, pues no tengamos ya tarta, ¿no? Entonces, en segundo lugar, unas políticas económicas y en general políticas sociales, pero económicas, que no sean asfixiantes. El programa que hizo el ministro Sochaga aquí presente en aquella época, que yo también estuve muy metido no políticamente, sino porque profesionalmente tuve que hacerlo en la reconversión industrial, eso fue un gran asunto que salvó muchos miles de empleos, que salvó muchas empresas y que fue un programa inteligente de cómo, ante un problema muy grave de empresas obsoletas y de necesidad de renovación, pues hizo por parte del gobierno, se puso en marcha un programa muy interesante que vino bien. Y esto es lo que yo veo que en las políticas que tenemos ahora en el tablero de los que nos mandan estos programas de 50 folios, pues ahí no hay nada de estas cosas, de programas de verdaderamente motivar el empleo, porque el empleo, como digo, no se va a crear por decreto, evidentemente. Y ese es el gran problema que yo veo. Vamos a abrir un turno ahora para los oyentes en la sala. Desde luego agradezco a los 3 ponentes su precisión. Solo una salvedad. Cuando invitamos a Juan Antonio Sagardoy nos dijo que él a las 9 tenía que dejar la sala porque tiene un compromiso. Podemos seguir los demás, pero que sepamos que él lo va a hacer, ¿vale? No mucho más. No mucho más tampoco. Sí, empezamos directamente y luego vamos agrupando cuestiones, sí. No sé si... Me presento, soy Santiago González, soy economista y soy sindicalista de uso, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo interesante que han sido las diferentes exposiciones, yo creo que el tema de justamente la globalización es un tema que afecta muy gravemente al tema de la igualdad o la desigualdad. Es decir, que las multinacionales no paguen impuestos, que Apple en España pueda vender y que no pague impuestos. Quien dice Apple puede decir cualquier otra. Eso, de alguna forma, limita la capacidad de esa economía de bienestar, ¿no? Pero en el caso de España, se dice que hay 3, 5, 6 puntos de diferencia de presión fiscal con respecto, digamos, a los países de nuestro entorno europeo. Y lo que se ha visto en esta última etapa es que la progresividad se ha reducido. No me refiero a la presión fiscal, digo la progresividad. O sea, el impuesto del patrimonio, el impuesto de sucesiones, incluso los tipos del IRPF, la dualidad del IRPF, con lo cual existe margen de aumento de una presión fiscal hacia las multinacionales, que eso es de alguna forma lo relevante. ¿Existe margen de progresividad para que la desigualdad de la riqueza mejore? Yo creo que sí. Eso es lo que de alguna forma debería afectar. Y ya por último, los trabajadores cobren menos que el salario mínimo, eso es señalar que hay trabajadores pobres. Vamos a intentar, yo creo que agrupar las preguntas, ¿vale? Si pueden ir levantando la mano. Soy Gabriel Tortella, que me ha mencionado ahora
mi discípulo, Leandro. Bueno, yo quería agradecer, yo creo que Leandro en su última intervención ha puesto varios dedos en varias llagas. Yo estaba echando de menos que aquí no se hablara del tema del monopolio, del grado de monopolio en la economía como factor de desigualdad. Yo creo que desde mediados del siglo XIX sabemos que el monopolio influye en la desigualdad forzosamente, que en fin, desde Cournot sabemos que el monopolio. Y sin embargo, siendo un país que tiene los problemas de desigualdad y los problemas de paro anormal, que sea el profesor Sagardoy lo ha subrayado, que tiene tan enorme, me llama la atención que la cuestión del problema del monopolio se haya olvidado. Los economistas no trabajen sobre ello. Hay las oficinas de la competencia están con telarañas obsoletas, no se sabe nadie quién es, nadie hace nada en ese tema. Es una cosa. Entonces, Leandro ha puesto muy correctamente, al final ha hablado de esto, de las trabas a la competencia que existen en el país, que son un factor muy importante. Yo creo que en esto habría que hablar mucho más. Y querría hacerle a Leandro una pregunta concreta que me ayudaría si pusieras el último gráfico. No, por ejemplo, eso es. En la línea roja punteada, que es el índice de Gini, que es la evolución del índice de Gini, que habría, me imagino que si Simón Kuznets, que en paz descanse, levantara la cabeza, estaría feliz, porque es exactamente, describe la U invertida que él anunciaba hace mucho más de medio siglo. Pero lo que me interesa aquí es ver que en los años, a partir de la democracia, digamos, a partir de los años 70, mejora el coeficiente de Gini y, sin embargo, a partir de los 80 y principios de los 90 hay un aumento que es muy parecido al aumento actual, es decir, al aumento que se tiene desde 2007 aproximadamente. Lo que pasa es que aquí no se ve tan bien la cola, porque este gráfico acaba en el 2009, pero es decir, y es una cosa que me ha llamado la atención, que hay de aumento de la desigualdad de la crisis, tiene un correlato muy parecido hace un par de décadas, es decir, en los años 90. Entonces, me pregunto, si pensáramos acerca de los factores que expliquen el aumento de la desigualdad en los 90, podríamos tratar de ver si estaban presentes ahora. Y también, en cierto modo, para los que predicen y son optimistas de que esto va a acabar, o sea, de que la desigualdad va a tocar un máximo y después va a disminuir, pues en el caso que se ve ahí, pues va a ocurrir lo mismo. Es decir, en torno al 2000, al 97-2000, empezó a mejorar el coeficiente de Gini también. Yo creo que esto sí que es una cosa sobre la que valdría la pena reflexionar. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que han dicho muchas cosas, casi todo. Tenemos el dato de cantidad de profesionales que se tienen que quedar en casa o que han tenido que emigrar con la crisis, gente joven, que le ha llevado la crisis y la desigualdad. Y dentro de ese tejido social, el rearme moral de que la gente se ha puesto por los desahuciados, y que yo pienso que eso antes no era impensable, toda la solidaridad y el rechazo de toda la desregulación empresarial que ha contribuido también mucho al paro. Y les quería preguntar si tienen un dato a la hora de encontrar trabajo, qué proporción, qué tanto por ciento de gente lo consigue por influencias o lo consigue por mérito. Gracias, muy brevemente. Que la desigualdad es extraordinaria este ciclo. También quería indicar que hay diversos estudios internacionales
que, referidos a los países desarrollados, viene a coincidir con todas las salvedades posibles en un resultado significativo. Y es que en situaciones en que el 20% de la población con rentas más elevadas crece, el crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo disminuye. Mientras que si ese 20% es el de la población más desfavorecida, el crecimiento del Producto Interior Bruto aumenta. Segundo, España evidentemente es un país con grandes desigualdades de renta y de riqueza. Se pueden decir que no se computan la excelencia de nuestro sistema sanitario, que no se computan los alquileres en un país en que la obsesión es extraordinaria, pero nuestra desigualdad, por ejemplo, en riqueza, es bastante mayor que Francia, y en Francia también tienen un gran amor por la propiedad. Es decir, que eso es absolutamente claro. Tercero, es muy significativo que la desigualdad haya aumentado con la crisis. Y eso, en mi opinión, pone de relieve que España, en su organización productiva, en su aplicación de las tecnologías, en su manera de responder a la globalización, en su manera de regular los mercados de trabajo, lo ha hecho siempre muy mal. Y la crisis lo que ha acentuado es esas deficiencias con los resultados de todos conocidos. Yo no soy economista, y detrás de todos esos datos lo que hay son rostros, personas, familias. Es verdad que a veces la pobreza hay diferentes maneras de medirla y según se mida puede aumentar o reducirse. Si uno lee el informe FOESA, pues la manera de medirlo pues nos da que efectivamente en España hay una gran desigualdad. Los ponentes yo creo que se mueven, es una opinión muy personal y muy humilde, se mueven en paradigmas muy ortodoxos y quizá yo creo que hay que empezar a cambiar un poco los paradigmas. Hasta ahora se ha puesto la economía como la diosa a la que hay que sacrificar todo y ese economicismo ha retirado a la persona de ser el centro. Por lo tanto, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el ejemplo de que se utilizaron 9.000 millones en salvar la Caja de Castilla-La Mancha, mientras se reducían 10 de educación, para salvar la gestión de un señor que asimismo se ha denominado, en vez de presidente de una caja, animador sociocultural. Por otro lado, es una pena que el señor Sagardoy no esté, ¿no? Dice que para reducir la pobreza no hay que reducir la riqueza, ¿no? Sino mejorar el nivel de vida de los que están peor. En principio, así a priori no hay nada que decir, pero habría que introducir, o a mí me gustaría, que no sé si en economía o en los últimos estudios económicos se hace, es el elemento de la sostenibilidad. Es decir, habrá que poner, digo yo, un mínimo de igualdad desde el que decir esto es digno y a partir de aquí el que quiera que se siga enriqueciendo, pero habrá que habrá que introducir el elemento de sostenibilidad porque está claro que si todos tenemos unos mínimos y eso hay que pagarlo entre todos, eso tiene que ser sostenible porque, bueno, lo que podemos aceptar es que haya ciclos donde en un ciclo de crecimiento pues sea descartable, ¿no? Como pues está ocurriendo actualmente. Y luego otro elemento que yo no sé si en economía se utiliza o en la economía ortodoxa es el elemento del bien común. Al final todo se sacrifica en aras del enriquecimiento, ¿no? Como que la libertad de enriquecerse o medrar es ilimitada, pero yo creo que el elemento para reducir la desigualdad y llegar no al igualitarismo, pero sí pues a unos mínimos, ¿no? Y que sean sostenibles, yo creo que tiene que contar con el elemento del bien común. Yo no sé si estos dos elementos, sostenibilidad y bien común, se tienen en cuenta a la hora de no solamente estudiar la desigualdad, sino proponer alternativas.
Bueno, a ver, tengo, por así decirlo, dos preguntas, ¿no? La primera es que decía Sagardoy, que ya se ha ido, que es injusto, ¿no?, quitar a quien mucho tiene lo que se ha ganado honradamente, ¿no? Y mi pregunta era, o la duda que me surge, ¿no?, de cómo se puede ganar mucho de una manera honrada. Lo veo complicado. Sobre todo, me imaginaba que, o sea, no se ha pronunciado nadie aquí sobre paraísos fiscales, sobre las SICAP, sobre el fraude fiscal que existe en este país. Y yo como autónomo, la segunda pregunta, también me duele que se habla muy poco de política fiscal. Yo quería preguntar cómo va a cambiar el tejido productivo de este país, si actualmente, creo, según miré ayer, además, casualidad, más del 99% de las empresas de este país son pymes, y yo creo que solo se hace política para las grandes empresas, o al menos es lo que me da a mí la sensación, ¿no?, que se abandona a los autónomos, que de hecho somos prácticamente entre pymes de menos de 3 trabajadores, o de 10 trabajadores, perdón, y autónomos, soportamos el 50% del empleo en este país que se genera y, sin embargo, solo hay que darse una vuelta por pueblos, ciudades de este país para darse cuenta de que las pymes y los pequeños comercios y demás están cerrando en beneficio de grandes empresas que aseguran sus beneficios a base de precariedad laboral, ¿no?, y de trabajadores pobres, que se está viendo como ya cada vez hay trabajadores que apenas rozan el salario mínimo. Entonces eran esas un poco las dos preguntas que quería plantear. Gracias. Bien, pues son muchas preguntas muy relevantes y que no se pueden agotar en una discusión tan sintética, ¿no? Y además muchas de ellas remiten a los debates que nos quedan todavía en este ciclo. Pero vamos a intentar contestar algunas. Por si no se han entendido bien, las repaso muy rápidamente. Algunas son reflexiones. Yo pido a los ponentes que en un par de minutos contesten lo que les inspiran estas preguntas y reflexiones. Había una primera intervención que yo creo que realmente hay margen para aumentar la fiscalidad en un contexto de globalización, ¿no? Si hay margen también para profundizar en la reforma fiscal, dado que ha habido reformas, yo diría que no han reducido la progresividad, lo que han reducido es la recaudación, ¿no? Sí. Y al reducir la recaudación hemos perdido capacidad redistributiva, ¿no? Pero ha habido reformas de bajada de tipos impositivos, ¿no?, y instrumentos también para mejorar la situación de los trabajadores pobres, ¿no? Una segunda intervención enfatizaba el papel que podía tener el análisis y las políticas respecto a los monopolios, ¿no?, como dinamizador de la economía, en la línea que decía Leandro en la última intervención, ¿no? Y también subrayaba esa singularidad de los primeros 90 y pedía una aclaración de Leandro, ¿no?, de ese posible comportamiento. Se hablaba también de ese rearme moral que ha habido, movimiento social en la crisis, y también de si éramos capaces o teníamos datos para identificar cuando una persona encontraba empleo, si es una cuestión meramente de cuestiones sociales, ¿no?, una cuestión muy complicada. Tiene que ver con la igualdad de oportunidades que también se ha mencionado, ¿no? Se ha comentado también 3 datos muy ilustrativos y muy contundentes, ¿no? La relación entre desigualdad y crecimiento económico, porque es verdad, hay un informe reciente de la OCDE donde subraya ya con datos muy consistentes cómo la desigualdad puede afectar al crecimiento económico frente al debate ambiguo que ha habido durante muchos años de cuál era esa relación, ¿no? En segundo lugar, es verdad que hay estadísticas que dicen, los datos, por ejemplo, armonizados de encuestas sobre riqueza de una base de datos que hay con tal efecto en Luxemburgo, nos dicen que efectivamente la desigualdad de riqueza en España es bastante mayor que en otros países, como se apuntaba, como Francia, y que la crisis había acentuado deficiencias que ya estaban latentes en nuestra estructura social, ¿no? Luego se nos hablaba de los paradigmas, si hay un único paradigma desde el que contemplamos todos estos procesos, sobre todo los economistas, y si vimos de los problemas y tendencias de desigualdad, si es posible introducir algún tipo de criterio de sostenibilidad y además orientado hacia un planteamiento cada vez más sistemático sobre la idea del bien común, ¿no? Y ahora esto también remite a lo que han hecho algunos países, no sé si me estoy equivocando, que están imponiendo ya códigos incluso empresariales, muchos lo sabrán, hubo incluso un referéndum en Suiza sobre la posibilidad de acotar la diferencia máxima entre salarios en una empresa, ¿no? Y al final había una pregunta, pues,
contundente, ¿no? Si había alguna manera de ganar dinero de una manera honrada, que, hombre, yo creo que los estudios científicos también aportan cosas. Y Leandro ha mencionado ese estudio, un estudio brillante sobre igualdad de oportunidades. Cada vez tenemos mejores elementos para valorar qué parte de la desigualdad y qué parte de los ingresos se debe a nuestras características y qué parte a nuestro esfuerzo, ¿no? Pero, sin enrollarme yo, también la última pregunta se hacía referencia a un tema de fiscalidad, ¿no? Se cuestionaba si la política fiscal no debería estar más orientada también para combatir hacia la desigualdad, hacia pymes, autónomos, todo este sector. Y son muchas preguntas, no podemos pretender que dé respuesta a todas ellas, simplemente pues contestad sintéticamente lo que os inspire o lo que creáis más urgente. Yo aprendí mi primer contacto con la historia económica, que es mi profesión, fueron las clases de José Luis, cuando llevábamos pantalón corto los dos, ¿no? Y yo esperaba una vez más aprovecharme de sus conocimientos para responder, pero no me deja. Yo quería empezar por el toro de cuernos más afilados, que es la pregunta de la persona de Cáritas. Y creo que es muy acertado lo que decía, porque hay un aspecto que me parece muy importante. La desigualdad, del mismo modo en uno, la desigualdad tiene muchas dimensiones. La desigualdad es multidimensional, ¿verdad? Y cuando yo señalaba que la desigualdad de oportunidades es atajarla, es crucial para reducir la desigualdad de la renta, es que no hay mejor vía de perpetuar la desigualdad que tener, por ejemplo, acceso distinto, según el grupo social del que uno provenga, a la educación o a la salud. El caso de América Latina, que yo lo he estudiado, es muy interesante ver cómo la desigualdad, la extensión de la educación, no tiene el efecto europeo, sino suele tener el efecto, al menos quizás una curva de Kuznets también de la desigualdad en términos de educación, aumenta la desigualdad porque las oportunidades que tiene la gente dependen de la educación que reciben. Por tanto, me parece que la desigualdad hay que verla en múltiples planos. En segundo lugar, quería decir que España, aunque pensemos, probablemente queramos que sea más igualitaria, pero ya puede datar 700 años con pequeños periodos en los cuales hemos sido un país muy igualitario y que posiblemente sus raíces las hunde en la Reconquista. A mí me parece muy importante lo que se ha comentado de salarios bajos, porque los salarios bajos en el fondo lo que están revelando es falta de capital humano. Y esto una vez más nos vuelve a la desigualdad de oportunidades de acceso a la educación. Se ha planteado ingeniosamente que son los contactos o son los méritos los que le consiguen a uno el empleo. Lamentablemente, los contactos tienen mucha importancia. Y ahí de nuevo es la ausencia de igualdad de oportunidades, uno de los elementos cruciales. Las pymes, evidentemente, las pymes crean más empleo y sufren proporcionalmente más. Cuando se habla de aumentar la competencia en los mercados, enseguida la gente les salta la alarma de va a haber despido más barato. No, eso significa que los costes de hacer negocio para un pequeño empresario sean menores. Por tanto, posiblemente las pymes mejorarían con mayor competencia en los mercados de productos. Y en este sentido hay un elemento crucial que permitiría reducir la presión fiscal sobre las pymes, y es reducir el fraude fiscal. Porque el fraude fiscal es el principal mecanismo de desigualdad. En España yo creo que hay dos grandes elementos. Uno ha sido ahora el desempleo, ¿verdad? Pues si tenemos más de la cuarta parte de la población desempleada y mucho desempleo de cabeza de familia y de larga duración, eso es un elemento de desigualdad. Y la otra es el fraude fiscal. Estos son los que no están colaborando a reducir la desigualdad. No me voy a seguir enrollando. La última cosa que le quería decir a Gabriel, que ya lo hablaremos, pero que sería muy interesante, nadie lo ha hecho, estudiar los determinantes de la desigualdad mirando a los diferentes ciclos. En el caso de España, curiosamente, es decir, comparando periodos y tratando de identificar factores de... Es que en España sí hay curva de Kuznets, en el sentido de que hay una evolución. Inicialmente, con el desarrollo aumenta la desigualdad y a partir de un cierto umbral disminuye la desigualdad. Y esto en realidad se ve mucho mejor si se compara el nivel de desigualdad con el nivel de renta per cápita, no con el tiempo.
Y en España es una curva que se cierra muy pronto. Es decir, nosotros nos convertimos a principios de los años 60, es algo sorprendente, en un país con baja desigualdad. Cuando acaba el franquismo, posiblemente esto explica la relativa paz social que hemos tenido durante la transición a la democracia, la desigualdad primaria, la de la renta, no las otras desigualdades, era relativamente baja, es decir, no éramos un país de América Latina. Gracias. Muy bien, Leandro. Coincido mucho en prácticamente muchas de las cosas que has dicho y aparte que él ha sido generoso en las contestaciones. Bueno, sugerencias que nos hacen ustedes, que hacen con sus intervenciones, con sus preguntas. Yo de verdad a muchas de ellas no me atrevo a contestar porque no tengo suficiente, no conozco los temas en profundidad, como es todo el tema fiscal, todo lo relativo a la fiscalidad. Sí me parece que el fraude fiscal, efectivamente, no ha salido en nuestras intervenciones antes, es una fuente de desigualdad muy grande y una fuente además de desasosiego, de irritación social, ¿no? Esto no solo la desigualdad es material, pero tiene un componente material, pero tiene otro componente psicológico, ¿no? Entonces el fraude fiscal contribuye mucho, digamos, a tensar las cosas en el cuerpo social, ¿no? Yo lo que quería terminar es como ha salido en alguna de las intervenciones, volviendo a terminar en positivo, de rearme moral durante la crisis. Yo creo que eso es muy positivo, de verdad. La crisis, con lo dura que ha sido con la sociedad española, con lo severa que ha sido, de la crisis la sociedad española no sale una sociedad inane, inerme, noqueada. Antes todo lo contrario, yo creo, con mucha capacidad de respuesta, atendiendo al activismo de la sociedad civil, atendiendo a esos tantos gestos que les decía antes de solidaridad, a la cohesión formal e informal que hay, a la más estricta moral pública, ¿no? Que es muy importante. En esto nos hemos hecho mucho menos tolerantes, mucho menos permisivos con las irregularidades, ¿no? Con comportamientos ineficientes de unas u otras administraciones, ¿no? Administraciones y con la administración de recursos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Yo creo que eso todo es de lo que efectivamente es un rearme moral, y yo creo que si este es uno de los legados de la crisis, no todo en la crisis ha acabado siendo negativo, ¿no? Bien, solo una reflexión final, ya agotando casi del todo el tiempo. Bueno, agradecimiento muy sincero a los ponentes porque han respondido a lo que queríamos de ellos, ¿no? Han ofrecido una perspectiva plural de un problema que es complejo. Solo decir que estos problemas también son muy interpretativos, como han subrayado muchos de los ponentes, pero afortunadamente cada vez tenemos mejores análisis y mejores datos, ¿no? Y hay de muy diversa naturaleza, ¿no? Empezamos a conocer algunas cosas para las que antes el desconocimiento era absoluto, ¿no? Por eso es bueno discutir con buena información, ¿no? Invito a todos los presentes a que así lo hagan, ¿no? Y mejores análisis, ¿no? Porque la perspectiva de los economistas no es única, ni mucho menos, ¿no? Hay mucha variedad, ¿no? El libro de Piketty es un libro formidable, pero ha pasado desapercibido un libro que salió el año pasado, bueno, todavía no se ha traducido, de Tony Atkins,